Eric Fromm. Sean bienvenidas y bienvenidos al Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores para fortalecer las vocaciones en humanidades, ciencias y las tecnologías en el estado de Hidalgo a partir de la innovación abierta en ámbitos locales. Es un gusto recibirles y para comenzar con el programa del día de hoy, presentaremos a las autoridades que nos acompañan. Damos la bienvenida al maestro Víctor Manuel del Villar Delgadillo, rector de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Maestro, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Asimismo, con gusto saludamos en representación del maestro Juan Benito Ramírez Romero, quien es subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, a la maestra Nora del Toro, directora del COBAE Plantel Mineral de la Reforma. De igual manera, nos acompaña el maestro Ricardo Villarreal, vicepresidente de la Red Global MX, capítulo Portugal. Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe el maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Muy buenos días a todos. Y por supuesto, recibimos con mucho gusto a todos los rectores y directores de esta región que nos acompaña, el doctor Marco Antonio Flores González, rector de la Universidad Politécnica de Pachuca. Doctor, buenos días. Buen día. Damos la bienvenida al licenciado José Yair Cortés, rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. Nos acompaña el ingeniero Francisco Rafael Saldaña, director general del Instituto Tecnológico de Pachuca. Doctora María de Lourdes Lavaniegos, rectora de la Universidad La Salle Pachuca. Ingeniero Francisco Javier Escamilla López, director interino de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo IPN. Muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias igualmente. Y en representación de la maestra Norma Ivonne Luna Campos, quien es rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, nos acompaña el maestro Andrés Dimas Espino, coordinador de posgrado de la universidad. Buenos días a todos. Asimismo, en representación del maestro Adolfo Pontigo Loyola, quien es rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nos acompaña el doctor Mario Cruz Cruz, director de investigación. Muy buenos días. Y por supuesto a todos ustedes, a todo el auditorio que nos está viendo. Y para comenzar con este programa escucharemos las palabras, el mensaje de bienvenida a cargo del maestro José Alonso Huerta Cruz, quien es director general del CITNOVA. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días de nueva cuenta a todos. Es un enorme placer saludarlos a través de este medio y sobre todo con motivo del arranque pues, de este encuentro regional de jóvenes investigadores en esta región de Pachuca, que hay que decir que es la que concentra un mayor número de instituciones de educación superior en todo el estado y por lo tanto pues vamos a decir que la participación y la competencia pues es muy elevada. Yo saludo a todos los rectores y representantes de las universidades y instituciones de educación superior que están formando parte de este ejercicio. Por supuesto, al maestro Víctor Manuel del Villar, rector de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, quien de alguna manera es un aliado en este sentido de ser la sede virtual en este encuentro, pero de la misma manera pues a mi amigo el doctor Marco Antonio Flores, rector de la Universidad Politécnica de Pachuca, al ingeniero Francisco Rafael Saldaña, director del Instituto Tecnológico de Pachuca, la doctora Lourdes Lavaniegos de la Universidad de La Salle Pachuca, y por supuesto a los representantes de la rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana, de la Universidad Autónoma del Estado, y por supuesto también al licenciado José Cortés Hughes de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana y de Francisco Javier Escamilla del Instituto Politécnico Nacional. Nada más con citar estos nombres, pues nos damos cuenta de las importantes instituciones que tenemos en esta región y por supuesto pues del nivel que tenemos afortunadamente en materia de investigación, por supuesto en el ámbito, vamos a decir, formal, pero también en esta importantísima labor de ir sembrando pues este interés por la investigación en nuestros jóvenes universitarios. Creo que es un aspecto fundamental en cualquier época y en cualquier momento,
pues el poder tener de entrada esa curiosidad, esa inquietud por aprender, por descubrir cosas, por generar conocimiento, pero sobre todo pues irle dando los elementos y las herramientas para que esto pueda estructurarse ya en un proceso de investigación formal. Este es el espíritu de generar estos encuentros de jóvenes investigadores que afortunadamente ya se vienen convirtiendo en una tradición en nuestro estado, ya son muchos años de realizarse en diferentes formatos como sucedió tanto el año pasado como en ahora, en estos formatos virtuales dadas las condiciones, pero no cejando de mantener este esfuerzo y vivo este espíritu de identificar y promover entre los jóvenes que están estudiando educación, algún programa de educación superior, pues esta capacidad de investigar y de fortalecer justamente este tipo de perfiles. Yo por eso agradezco mucho el apoyo que nos brinda siempre la Secretaría de Educación Pública. El secretario Atilano Rodríguez es un extraordinario aliado en todas las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, al igual que el subsecretario, el maestro Juan Benito Ramírez, quien generamos de manera constante pues este tipo de iniciativas con nuestras universidades del estado, con la finalidad pues de promover esa transición que ha planteado el gobernador Omar Fayad de hacer de Hidalgo un estado que sustenta su desarrollo en el conocimiento, en el talento de los hidalguenses, y qué mejor manera de demostrarlo que dándole condiciones a nuestros jóvenes para que puedan, en primera instancia, pues cursar un programa de educación superior, pero más allá de eso, generar una serie de habilidades e inquietudes para que puedan fortalecer su desarrollo profesional en este nuevo ámbito que es el del conocimiento. Yo, en ese sentido, también agradezco mucho aquí la participación de nuestro ponente con la conferencia magistral, que es el maestro Ricardo Villarreal, del mexicano, que está actualmente radicando en Portugal, que forma parte de esta red global de mexicanos calificados, y quien va a hablar sobre el tema de homeschooling, una tendencia, un modelo, vamos a decir, innovador en los procesos de formación, que creo que también apunta al desarrollo justamente de estas habilidades que hablaba yo, de tener curiosidad, inquietud, vamos a decir, proactividad por perseguir el conocimiento, y que le puede servir de una referencia, creo que muy importante a todos los jóvenes que están participando el día de hoy. De la misma manera, agradecerle al maestro Carlos Vargas Álvarez del Castillo para el conversatorio internacional que vamos a tener hacia el final del programa. También es un aliado muy importante del Estado de Hidalgo en diversos proyectos, como la creación del Laboratorio de Gobierno Digital y Políticas Públicas. Es especialista en estos temas, y pues creo que también les puede dar un panorama muy importante a los jóvenes, no solamente de hacia dónde están dirigiendo los temas de desarrollo, de investigación, sino también el darles una visión global que tanta falta hace en estas épocas en donde todo está cada vez más interconectado, y en donde nuestros jóvenes también tienen que salir con esos perfiles. Por último, pues yo felicitar mucho a los jóvenes, desear el mayor de los éxitos en su jornada del día de hoy, felicitarlos por estar participando. Creo que el hecho de que ustedes tengan una propuesta, un trabajo que haya sido presentado en este encuentro y que haya sido seleccionado para participar, y que ahora vayan a tener la oportunidad de presentarlo y recibir la retroalimentación de los evaluadores, a quien también aprecio mucho el apoyo que siempre nos dan, y que conozcan de cerca pues este proceso tan, vamos a decir, maravilloso que es el del proceso de la investigación, el rigor científico, las evaluaciones, los cuestionamientos, las posibilidades de fortalecer o de contrastar lo que se está proponiendo, y que es la manera en cómo se genera el conocimiento, y que es la manera como los seres humanos pues hemos podido desarrollar muchísimas cosas, conocimientos, tecnologías, y permitir un avance que hoy le ha brindado a la humanidad pues una calidad de vida como la que nunca ha tenido en su historia, con unas expectativas muy buenas, pero al mismo tiempo también con retos muy importantes que hemos generado, y que justamente del lado de la investigación y el desarrollo se encuentran las posibles soluciones y las alternativas para poder enfrentar retos muy importantes. Por eso yo los felicito y agradezco mucho a los evaluadores su participación, y les deseo el mayor de los éxitos a todos los participantes, esperando obviamente que esta jornada sea de lo más exitosa, y que los proyectos que al final resulten seleccionados en cada una de las categorías pues representen muy bien el trabajo que están haciendo los jóvenes en Hidalgo, pero particularmente en instituciones de educación superior tan destacadas como las que hoy forman parte de este encuentro. Enhorabuena y muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestro José Alonso, por estas palabras, por este mensaje. Y alguien que también nos quiere dirigir unas palabras es el maestro Víctor Manuel del Villar, rector de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma.
Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho aprecio y mucho gusto a todos los que hoy se dan cita en este encuentro regional de jóvenes investigadores que fortalece las vocaciones en humanidades, ciencias y tecnologías del estado de Hidalgo. Realmente para mí como titular de esta universidad, la Tecnológica de Mineral de la Reforma, es un gusto que nos puedan brindar la confianza. Agradezco siempre el apoyo del maestro Alonso Huerta. Gracias, maestro, por tener la confianza en la UTEMIR para que pueda ser sede virtual de este gran encuentro que hoy reúne a lo más talentoso de la innovación y la tecnología de los jóvenes del estado de Hidalgo. Como bien lo menciona, estamos reunidas en este encuentro muchas universidades. Agradezco a mis compañeros rectores, rectoras, directores generales de todas las instituciones de educación superior que tienen la misma vocación que nos ha instruido nuestro gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, de lograr un Hidalgo con educación, un Hidalgo con ciencia, con tecnología e innovación. Quiero decirles que la Universidad Tecnológica Mineral de la Reforma es la universidad más joven de este subsistema de universidades tecnológicas, pero que tiene la firme convicción de buscar dentro de su grupo de trabajo liderazgos que nos permitan alcanzar los resultados que nos marca nuestro propio eslogan, porque el eslogan de la universidad es proyecta, innova, alcanza. Entonces, viendo todas estas funciones que tenemos que realizar al interior de la universidad, para nosotros fue un gusto recibir la invitación por parte del CIDNOVA con relación a hacer sede virtual. Agradezco a los compañeros docentes que el día de hoy se dan cita y que van a ser moderadores en cada una de las mesas de trabajo, a la directora académica de esta institución y al director de vinculación, que siempre han apoyado este tipo de acciones, porque es parte de la filosofía de trabajo, no solamente de la UTEMIR, sino del gobierno del estado de Hidalgo. Quiero darle un cordial saludo a la directora del COBAE Mineral de la Reforma, la maestra Nora del Toro, que sea portavoz de un saludo muy grande para nuestro subsecretario, a la vez para el secretario de Educación Pública, el licenciado Atilano Rodríguez Pérez, que siempre han apoyado estos conceptos de ciencia, innovación y tecnología, y que por eso nos permiten tener este tipo de alianzas que hoy se están generando para buscar mejores resultados en cuanto a todos estos rubros. A los jóvenes que hoy se congregan, hay participantes de todas las universidades tecnológicas, politécnicas, de las universidades de aquí, de la región del estado y también de la UTEMIR. Les deseamos la mejor de los éxitos. Recuerden, la suerte no existe, hay que buscar el éxito siempre y para eso están reunidos ustedes aquí. Sean ustedes los que puedan llevar un mensaje por medio de sus acciones al exterior de todo lo bueno que se realiza en estas instituciones de educación superior, que hoy estamos de plácemes al estar en estos trabajos del Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores. Muchas gracias y nuevamente los recibimos con mucho gusto en esta sede virtual de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Muy buenos días y que sea para éxito los trabajos del día de hoy. Y es un gusto, maestro Víctor Manuel. Muchas gracias por los deseos a todas las y los compañeros en esta jornada. Y bien, para dar inicio, tendremos una conferencia magistral titulada Las posibilidades del homeschooling en un mundo post-pandemia. Una conferencia que de verdad nos va a dejar a todos muchísima información y que nos va a ser de mucha utilidad. Para ello, me permitiré leer un poco acerca de el maestro Ricardo Villarreal. Él nació en Monterrey, México. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación del TEC de Monterrey y tiene un máster de la Escuela de Negocios John Sikes de la Universidad de Tampa en Florida. Trabajó en la industria de energía, primero para Teco Energy, en el área de comunicación corporativa y después en General Electric, en la negociación de contratos internacionales para la filial Granite Service en la ciudad de Tampa, también en Florida. En el 2006 fue voluntario de una organización internacional de ayuda humanitaria en los barrios de Kibera en la ciudad de Nairobi, en Kenia.
ayudando en la gestión y control del inventario de una clínica para la atención a niños con enfermedades dermatológicas. Como director de cine documental, dirigió y produjo el largometraje de Domínguez, A Family Who Shaped the Story of California, para el canal de televisión KCET en Los Ángeles, y dirigió y produjo Ride with Larry, un documental inspirador para concientizar sobre el Parkinson y el uso de la marihuana medicinal, que ganó varios premios en festivales internacionales de cine. Lideró proyectos de promoción comercial entre México y California, en la oficina Pro México en el Consulado General de México en Los Ángeles y como empresario independiente. Fue presidente de la Asociación Exatec California y ha sido voluntario en organizaciones altruistas que promueven las ciencias y las artes. Es parte del comité de selección y jurado del Festival Cinema Culturas en Riverside para promover el arte cinematográfico en los jóvenes inmigrantes. Asimismo, es actual vicepresidente del capítulo de Portugal de la Red Global MX y vive en Portugal. Maestro, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Pues muchísimas Buenos días aquí gracias. en México. Sí, buenos días para ustedes. Pues un privilegio, un placer estar con ustedes y pues agradecerles la invitación, agradecerles a todas las personas del Consejo de Ciencia, de Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, agradecerle al maestro Alonso Huerta también por sus palabras, a todos los rectores, profesores, estudiantes que están presentes y que siempre pues es muy motivante platicar con todos ustedes. Perdón. Y pues bueno, me da mucho gusto escuchar pues todo el énfasis, toda esta promoción que se hace por el conocimiento y por la innovación. Y precisamente, bueno, pues esta mañana en Portugal con un grupo de empresarios aquí portugueses hablábamos sobre cómo a Portugal le faltan pues esos hubs, esos nodos de innovación y de investigación, y me da mucho gusto escuchar pues que en Hidalgo están pues haciendo muchos esfuerzos para esto. En mis años que estuve en ProMéxico, tratando de, bueno, pues ayudar a empresas mexicanas a expandir su presencia internacional y atraer inversión extranjera directa hacia México, me da mucho gusto ver cómo México ha ido transformándose también y no depender tanto de lo que en un momento fue pues conocido México, ¿no? Por su maquila, que todavía existe, por supuesto, y que México lo hace muy bien, pero que México no ha dependido exclusivamente de eso, sino que México vio más allá de ser una empresa donde se maquilan productos y ser también una empresa donde se generan ideas, donde hay innovación, donde hay desarrollo de investigación de todo tipo y, bueno, y de innovación de productos, no solamente la producción y la maquila. Y eso, pues, además es una ventaja para México porque, pues, al generar innovación, al hacer proyectos de investigación, pues ahí también es donde México puede ser pionero en nuevos productos, en nuevas ideas, y es donde también se encuentran pues los trabajos mejor pagados. Eso hace pues de México también un país más importante a escala global. Pero bueno, pues un placer estar con ustedes. Saludos desde, pues bueno, Setúbal, que es parte del área metropolitana de Lisboa, y pues me da mucho gusto pues estar virtualmente con ustedes en México, que pues es mi país, ¿no? Y pues bueno, pues empiezo con esta frase de Carlos Fuentes, uno de los escritores mexicanos que más admiro, que dice: no hay progreso sin conocimiento y no hay conocimiento sin educación. La educación, pues obviamente es clave para generar una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, una sociedad también pues más democrática, ¿no? Y el conocimiento, pues hay que compartirlo, ¿no? Nadie pierde conocimientos cuando estos se comparten, como la frase de un filósofo español, Jorge Santayana, que dice: una vela no pierde nada al alumbrar a otra vela. Y eso es parte de la importancia de la educación, del compartir el conocimiento. Y pues bueno, como me encanta la literatura y haciendo esta relación México-Portugal, pues otro de los escritores que admiro mucho, pero de aquí de Portugal, José Saramago, sobre la educación menciona lo siguiente, dice: las instituciones educativas forman profesionistas, pero no hay que olvidar la formación del ciudadano, de la persona educada en los valores de la solidaridad humana y del respeto por la paz, educada para la libertad y para la crítica, para el debate responsable de las ideas.
Y esto, pues obviamente, si no se puede dar en un lugar de educación, pues en dónde se puede dar, ¿no? Entonces, es la importancia también de la educación. Y, pues bueno, hablemos entonces de las posibilidades del homeschooling, que pues esa es la plática. Voy a poner aquí la presentación. Déjenme compartir mi pantalla para comenzar. Ok. Bueno, pues las posibilidades del homeschooling en un mundo post-pandemia. El homeschooling, pues es un término pues muy reciente en México, aunque pues en Estados Unidos, que pues han sido pioneros de este concepto del aprendizaje en casa, pues lleva pues desde los 70, su pionero o digamos el fundador del homeschooling fue el maestro John Holt, que fue maestro de educación primaria, y en los finales de los 50s y 60s, pero en los 70s empezó pues a estudiar este concepto, a crear este concepto del homeschooling, cuando se dio cuenta que, bueno, no era suficiente el método tradicional de educación, y escribió varios libros al respecto que muy pronto pues empezó a tomar atención y se empezó a ir viral dentro de los Estados Unidos, al grado en que empezó a legislarse para que los estados autónomos de la Unión Americana pudieran pues legislar a favor, y para 1993 ya fue legal la opción de homeschool en todo el país. Y bueno, y esa es una de las cosas con las que hay que empezar, que el homeschooling es una opción educativa. Es muy diferente el estudio a distancia. Por ejemplo, con el COVID obligó, pues por la situación de la pandemia, a que las escuelas crearan esas plataformas en línea para que los estudiantes pudieran continuar los estudios desde la casa. Pero esto fue más que nada educación a distancia, siguiendo pues el sílabus de la escuela, siguiendo el currículum, el plan de estudio de la escuela, pero en la casa a través de pues plataformas virtuales. Entonces el homeschooling no es un sistema, no es un método establecido, es más abierto, es una opción, no es tampoco hay un organismo internacional que se dedica a certificar el homeschooling, no va por ahí. El homeschooling es una opción educativa en donde cada familia pues crea su propia forma de educar a sus hijos. En la educación tradicional, pues hay ya establecida una estructura, ya está establecido qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúan a los estudiantes. Es una especie de educación unitaria, ¿no? Como ponerlo de alguna analogía, ¿no? Cuando uno compra una playera unitalla, que se supone que pues le debe quedar a todos, y pues no a todos les queda igual. A lo mejor a algunos les queda más grande, a otros más apretado. La educación unitaria, es más o menos. En el homeschooling, pues es al contrario de esto. La educación en el homeschooling es como los padres deciden llevar a cabo la educación a sus hijos de la manera en que mejor les convenga. Es una educación más libre, más abierta como principal objetivo, y que se enfoque también pues en la vida, ¿no? La educación está en la vida y es en donde pues uno puede aprender. El homeschooling también, pues bueno, para los padres es una responsabilidad pues muy grande, y es una chamba, es un trabajo, porque pues requiere el compromiso de los padres de investigar sobre lo que se está enseñando, de reaprender, de invertir recursos, a veces de su propia bolsa, de invertir pues tiempo para la enseñanza, y pues bueno, esa es una de las cosas que son importantes de notar, ¿no? Que los padres tienen una responsabilidad muy grande en cuanto a esto, porque se convierten ellos en los maestros. ¿Por qué hay familias que deciden hacer homeschooling, ¿no? Bueno, pues hay familias que pues quieren pasar esos primeros años de la formación de su hijo con ellos, estar más cerca con ellos. Pues para algunas personas hay una disatisfacción con la educación tradicional. Hay una frase que se le atribuye al escritor estadounidense Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain, en donde él dice, no dejes que la escuela interfiera con tu educación, ¿no? Entonces, claro que, bueno, Mark Twain hizo homeschooling a sus hijas, pero pues él vivió hace más de 100 años, ¿no? Entonces él veía que también
pues le faltaba algo a la escuela que él quería enseñar a sus hijas, y pues es una de las frases que él puso ahí, ¿no? Otra de las razones es que los padres pues quieren descubrir los talentos de los hijos, quieren enfocarse en ellos. Y pues también otra razón junto con esto es que los padres quieren ir al paso de cómo el niño va aprendiendo y no que el niño vaya al paso de la escuela. Entonces también pues otros deciden hacer homeschooling por la flexibilidad de horario, que ya no es un horario estructurado, sino que ya se pueden encontrar horarios más flexibles donde le funcione mejor a los hijos, donde quizás los hijos haya una hora del día donde pues estén más despiertos y puedan tener una mayor atención a las clases. También el beneficio a uno que tiene un impacto pues más profundo que cuando se le enseña pues a un grupo más grande, ¿no? Por otro lado, pues también hay padres, sobre todo en Estados Unidos, donde pues deciden hacer homeschooling por la seguridad y por la protección ante los prejuicios hacia sus hijos, ¿no? Por el bullying físico que hay en las escuelas. Y bueno, y en Estados Unidos, pues por lo que se ha visto en los últimos años, incluso hay padres que tienen miedo de que sus hijos enfrenten algún día en la escuela alguna balacera, como las que desafortunadamente hemos visto, pues suceden con frecuencia en Estados Unidos, ¿no? También está lo que se le llama el unschooling, que es el aprendizaje orgánico, que en lugar de proveer una especie de guianza a los hijos sobre qué estudiar, el unschooling los deja pues con más libertad y que los hijos solos vayan buscando aprender a su ritmo y a su manera sobre ciertos temas, ¿no? El world schooling, por otro lado, el world schooling es enseñar a los hijos, pero incorporando el viajar. Entonces, el viajar como modelo de educación, porque como el homeschooling pues permite esa flexibilidad de horario, pues bueno, pues el viajar es una oportunidad también de poder aprender con ellos ya sin seguir el calendario de estudios de las escuelas. Por otro lado, pues también hay acceso a más recursos y a más lugares educativos. Estando en homeschooling, pues uno pudiera aprovechar de museos que tienen exhibiciones especiales, temporales, en horarios pues que se ajusten más a la familia, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la importancia del papel del maestro y saber utilizar la tecnología. Y en esta parte, pues bueno, es importante también que no todo lo que hay de acceso en el Internet, que ahorita tenemos pues acceso a demasiada información, no necesariamente la captura de información y de conocimiento es necesariamente educación. Y hay una frase, bueno, en un ensayo del escritor y periodista italiano Umberto Eco, en un ensayo habla sobre un estudiante que enfrenta a su profesor y le dice, bueno, pues ahora en la era del Internet, donde tenemos acceso a todo tipo de información, ¿usted para qué sirve, profesor, no? Y yo pienso que pues la pregunta está equivocada porque se piensa como si la educación fuera exclusivamente la información y va más allá. O sea, el profesor y el maestro hoy en día yo pienso que es más importante que nunca, porque Umberto Eco nos dice en este ensayo, dice, bueno, es que el enseñante, el profesor, además de informar, el profesor debe de formar. O sea, lo que hace que una clase sea buena o mala no es tanto que en esa clase se aprendan sobre fechas y sobre datos, sino más bien se trata de que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que ocurre también fuera de ella. Y no solamente, bueno, pues el acceso a la Internet, sino los medios que a veces en las páginas donde participamos en redes sociales, estos medios de comunicación de masas a veces nos dan mucha información y nos transmiten a veces incluso hasta valores, pero el profesor en la escuela, para la manera en que nos sirve el profesor es que nos ayuda a discernir esa información, nos ayuda a valorar el tono y la fuerza argumentativa, nos ayuda a saber debatir cómo procesar esta información que se nos presenta. Ese es donde el papel del profesor, del maestro, es más importante que nunca y sobre todo en tiempos donde vivimos que hay pues mucha desinformación, hay muchos fake news y los profesores ahí yo pienso que tienen un rol vital de hacernos pensar, de hacernos tener una mentalidad más crítica, de incentivar al diálogo constructivo y de saber identificar sitios de información válidos y aquellos que pues desparraman desinformación, ¿no?
Algunas de las ventajas del homeschooling. Bueno, pues como mencionaba, el aprendizaje personalizado y al ritmo de los hijos. La oportunidad también de descubrir esos talentos y de saber cuáles son las cosas que le importan a los hijos. Las oportunidades también pues de entablar amistades, de extender y de diversificar amistades, porque bueno, pues en la escuela tradicional los alumnos normalmente pues siguen su grupo generacional, ¿no? Donde todos tienen más o menos la misma edad. En el homeschooling y en estas comunidades que se construyen con otras familias de homeschooling, los hijos tienen acceso a poder entablar amistades pues con niños más chicos o más grandes, niños de diferentes estratos sociales, y pues esto permite también al niño tener una visión más amplia de su comunidad y de la gente con la que se rodea. Como les había comentado también, bueno, la eliminación del bullying físico es importante, lo cual pues evita problemas de ansiedad y depresión. Los niños ya no tienen que pues tener miedo de ir a la escuela cuando se está en casa para enfrentar a ese bullying que no los dejan en paz, ¿no? Pero claro, por otro lado, y como pues ahora las herramientas de tecnología son muy valiosas pues para aprender de muchas cosas, también hay que tener cuidado con el ciberbullying y pues con la toxicidad que a veces representan las redes sociales. Por otro lado también, bueno, pues con la misma tecnología tenemos acceso pues al mundo y las oportunidades de aprendizaje internacional pues también aumentan con las habilidades de hacer homeschooling, ¿no? Y como les decía también, bueno, pues los museos y las visitas a parques en horarios con menos concurrencia son unas de las ventajas que, claro, pues hay muchas más, pero estas son unas de las ventajas que hay en el homeschooling. ¿Cuál es la situación del homeschooling en México? Pues bueno, es muy reciente. De hecho, buscando en la Secretaría de Educación Pública información que hubiera sobre esto, no encontré realmente. Lo que hay hay información sobre la escuela en casa, pero como les digo, esto se refiere a esa educación a distancia donde la estructura del aprendizaje ya lo determinado por las escuelas públicas están al alcance, pero en línea, ¿no? Entonces no es necesariamente lo mismo. Sí tienen información muy buena para esos objetivos, pero no es necesariamente el homeschooling. El periódico Excelsior este año, hace unos 4 meses creo que es de este artículo, menciona que, bueno, dice, el homeschooling ya toma fuerza, dice este titular, y hay alrededor de 600 familias en México que hacen eso. Entonces, no es un número muy grande tampoco para la representación del universo total de estudiantes en México, pero pues es interesante ver que pues ya se empieza a mencionar, ¿no? Que ya empieza de perdido a estar en boca de la gente, ¿no? Entonces, una de las partes que habla aquí en esta gráfica que se me hizo interesante es de dónde obtienen el dinero para el homeschooling, porque en México no hay fondos del gobierno para que familias lleven a cabo el homeschooling. Entonces, las familias tienen que fondearse estos recursos. Y el 57% es donde un padre de familia pues trabaja y costea todo. Hay un 22% en donde ambos padres trabajan y se dividen el tiempo con los hijos, y otros, bueno, tienen un negocio familiar y de ahí se va costeando. Las edades en que los hijos se educan en casa en el sistema de homeschooling, pues la mayoría va de 1 a 5 años, creo que todavía es una edad muy temprana. De 6 a 10 es el grupo más común incluso en los Estados Unidos, donde hay pues el 39% de la población de los hijos que estudian de las edades de los hijos que hacen homeschooling, y de 11 a 15 son pues bueno los mayores en secundaria. ¿Cómo se revalidan en México pues estos cursos si uno decide hacer homeschooling con los hijos, ¿no? De aprender en casa bajo su propio currículum? Bueno, pues la manera en que esto sucede en México es que a través de la SEP, por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, lo cual es muy interesante porque pues este instituto no atiende a niños, pero a través de ellos es como se revalidan los estudios de primaria y de secundaria, a través de esta pues rama de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se...? Y bueno, y la revalidación de preparatoria, porque también hay unas familias, no muchas, pero también hay algunas familias que hacen preparatoria. Estas se llevan a cabo a través del Ceneval, que es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Ahí es donde con ellos se certifica pues la preparatoria homeschool. Y pues ellos tienen ahí una guía de lo que se debe de cumplir, y se hace un examen y de esa manera pues ya se obtiene para poder
estudiar universidad posteriormente. Pero claro, todas estas validaciones, tanto de primaria, secundaria o preparatoria, van de acuerdo también pues, a los puntos de evaluación de la Secretaría de Educación Pública. Consejos para el homeschooling, para pues, las familias que están interesados en esto, es que, bueno, hay que comenzar por cambiar nuestra manera de pensar sobre el homeschooling y las expectativas sociales. Hay que enfocarse no tanto en lo utilitario cuando pues, los niños son muy chicos, sino más bien en ese, pues, en el valor humano y libre también de autoexploración de los niños, de autodescubrirse quién son. Hay que tener una actitud también flexible, una actitud también flexible de tiempo y de actuar, y pues no limitarse ni a la casa ni a las clases en línea, sino también, bueno, tener una apertura interdisciplinaria donde se puede aprender afuera, en museos, con diferentes comunidades, en diferentes lugares. Una cosa importante es que hay que escuchar a los niños, hay que apoyarlos y hay que proveer un ambiente de seguridad y amor, y ver pues que cumplan sus sueños, no los nuestros, ¿no? Y esto va también para educación tradicional. A veces uno como padre quiere que los hijos pues complementen algo en lo que los padres no pudieron hacer y quieren que los hijos se dediquen a algo donde ellos no tuvieron éxito, pero pues hay que hacerlos que cumplan los de ellos y no necesariamente los sueños nuestros, ¿no? Y otra parte también hay que apoyarse en una comunidad de homeschoolers, porque las comunidades de homeschoolers son muy pues benéficas y se pueden compartir material, se pueden compartir recursos. Algunos papás tienen especialidad en algún área de ciencias o de su trabajo y que pudieran también convertirse en profesores o, por ejemplo, de profesores de diferentes idiomas. Y pues bueno, el intercambio de conocimiento y esa parte social también. A veces se cree que las familias que hacen homeschooling, se cree que los niños pues no tienen ese acceso pues a convivir con otros niños, que se aíslan, pero no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Con una comunidad de homeschoolers los niños pueden continuar socializando. Claro que el ambiente de la escuela, a veces el comer en la cafetería juntos todos los niños, pues esa parte de convivencia pues tiene una calidad también muy importante pues, para los niños, ¿no? Reconocer los talentos, las oportunidades y también las limitaciones. Y aquí también yo me refiero a las limitaciones que como padres también podemos tener en que no nos convirtamos en un obstáculo para los niños, ¿no? Saber cuáles son nuestras limitaciones. Y por ejemplo, bueno, yo tengo un hijo de 9 años y con él hicimos 3 años de homeschooling. Pero pues ahora que vivimos en Portugal, pues yo tengo que reconocer que tengo unas limitaciones con el idioma, no le puedo enseñar portugués. Entonces, bueno, en esta ocasión decidimos también pues que regresar a la escuela y pues él ha disfrutado muchísimo también. Sobre todo después de un año de COVID, donde pues estuvimos aislados por una gran cantidad de tiempo, pues esta oportunidad de regresar ahora con niños, eso ha sido una ventaja también muy buena para él, ¿no? Y pues también hay que tener cuidado de no caer en divisiones o en absolutismos, ni pensar que el homeschooling es la mejor solución, ni pensar tampoco que ninguna u otra cosa son mejores, ¿no? O sea, todos creo que como comunidad, como sociedad, estamos pues remando hacia el mismo destino. Todos queremos una sociedad más justa, más libre, más abierta, más democrática, más humana. Y si el homeschooling lo puede ofrecer, o si la escuela tradicional lo puede ofrecer, hay que apoyar todo eso. A final de cuentas, convivimos todos como sociedad, y también las familias de homeschoolers tienen que saber que puede que llegue un momento en donde pues decidan regresar al niño a las escuelas, ¿no? A la escuela tradicional, me refiero. Y otra cosa que también es muy importante de entender con las familias de homeschoolers es que no todas las familias de homeschoolers son iguales. De hecho, en Estados Unidos, que hay mucha división ideológica y política, algunas familias de homeschoolers consideran sacar a sus niños de la escuela por razones con las que yo no comparto, pero por ejemplo hay familias que pues quieren que sus hijos pues tengan una educación totalmente religiosa y deciden sacar a sus hijos de la escuela porque pues no quieren que aprendan sobre ciencia o sobre la evolución o el Big Bang o todo esto, y deciden sacarlos de la escuela por esa razón que yo no comparto, pero bueno, es una opción. O hay también familias, sobre todo ahora con pues toda la cuestión del COVID y ahora con las vacunas, hay familias antivacunas que no quieren que sus hijos
lo sacan de la escuela porque muchas escuelas públicas en Estados Unidos, sobre todo pues en el estado de California, requieren un listado de vacunaciones que los niños deben de tener para poder cursar la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, no todas las familias de homeschoolers son iguales ni hacen el homeschooling por la misma razón. Es importante entender esa parte, ¿no? Como experiencia personal, bueno, como les digo, nosotros hicimos homeschooling de California, yo ahora vivo en Portugal, pero yo viví pues 21 años en los Estados Unidos, de ahí 14 años en California, y nosotros hicimos homeschooling con nuestro hijo a través de una escuela charter en California. Este tipo de escuelas son escuelas que reciben fondos públicos, pero son independientes a las escuelas que le toca a uno por distrito. En California, que pues es uno de los estados pues líderes de la Unión Americana y económicamente más fuertes, una población también muy grande. California tiene 40 millones de habitantes y si fuera un país independiente, California sería la quinta potencia mundial. Entonces, pues obviamente hay más recursos, hay un buen acceso de fondos de gobierno para los que hacen homeschooling. A nosotros, por medio de esta escuela charter, nos destinaban $3,000 al año para uso en ya sea materiales educativos o clases por proveedores ya autorizados por el distrito escolar. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener a nuestro hijo en clases de música, en clases de robótica, en clases de natación, etcétera, ¿no? Y también el equipo, acceso a bibliotecas, obviamente, y también acceso a equipo educativo. La compañía de juguetes Lego, que probablemente ustedes conocen bien, tiene también una línea de juguetes que se llama We Do STEAM. Y STEAM, las iniciales tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y una línea de estos juguetes a los cuales son proveedores autorizados, se puede utilizar fondos públicos para acceder a este tipo de material o equipo educativo. Enseña a los hijos a programar en unas apps de Lego para construir un modelo de especie de robot. Se programa con una aplicación y entonces se puede hacer a través de un diagrama de flujo, un flowchart, hacer diferentes movimientos para empezar a enseñarle a los hijos también a programar y en cuestiones de robótica. En el sistema, bueno, en el modelo que nosotros escogimos, la opción de homeschooling a través de esta escuela charter, también teníamos un examen pues estandarizado para poder evaluar dónde está nuestro hijo. No tiene que ser así, pero nosotros decidimos para poder comparar en el nivel en que estaba cursando él. Decidimos también hacer un currículo amplio con enfoque en ciencias, con la historia, con las artes. En el estado de California también, una de las cosas que me gusta mucho que hacen y que creo que también está sucediendo mucho en México es que la educación histórica de Estados Unidos en cuanto a la precolonia, sobre todo con los grupos indígenas, ahora se hace mucho énfasis en que los niños sepan en las regiones donde ellos viven cuáles eran los grupos indígenas, los primeros pobladores, para poder conocer más sobre la historia del estado, del país. La promoción, obviamente, del pensamiento crítico, el cuestionamiento filosófico y el autodescubrimiento para nosotros es muy importante, esa constante cuestión y sobre todo de encontrar la verdad. Y como la verdad me refiero a eso, a la verdad, no a tu verdad o a mi verdad, sino a la verdad y aceptar que cuando hay descubrimientos científicos ya comprobados y válidos, hay que aceptar la verdad, hay que entenderla y aceptarla. Sí, para beneficio de todos, ¿no? El aprendizaje de la calle y en el momento fue una de las cosas que también nosotros nos enfocábamos mucho. Y en una situación estuvimos pues en una ciudad moviéndonos en tren ligero y empezó mi hijo a hacer matemáticas a través de cómo iba haciendo este tren paradas en cada estación, cuántos se bajaban, cuántos se subían y empezó a hacer matemáticas de esa manera. En los parques a veces hacía multiplicación a través de, por ejemplo, alguna flor, un girasol, veía, bueno, pues cuántos pétalos tiene este girasol y si en promedio todos los girasoles tienen esto y hay tantos girasoles, cuánto, o sea, se puede hacer, se puede aprender y estudiar en la calle y en el momento de una manera muy enriquecedora que lo hace incluso hasta divertido, ¿no? Nosotros, pues bueno, estuvimos, la comunidad de homeschoolers era una comunidad secular, diversa y global, de diferentes partes del mundo.
y pues el acceso a museos era muy importante. Por ejemplo, aquí en la foto donde aparece mi hijo es uno de los museos de historia natural en Los Ángeles, en donde pues bueno, hay acceso a ver pues la evolución, aprender sobre las diferentes etapas de la historia, la extinción de los dinosaurios, etcétera, etcétera, ¿no? En un parque una vez fuimos a acampar, nos gusta ir a parques naturales, y a mi hijo pues le dijimos, ¿sabes qué? Cuando vamos a acampar en la naturaleza, nada de llevarte juguetes, nada de tabletas y iPads, nada de eso. O sea, descubre lo que hay, descubre lo que te rodea, el tipo de plantas, el tipo de clima. Y entonces empezó y en estos tiempos cuando la gente antes de la tecnología y de la construcción, cómo jugaban los niños, y le dije, pues a lo mejor así hacían ellos sus propios juguetes, ¿no? Entonces, pues él encontró, pues obviamente piedras y palos del parque y empezó a él a crear sus propios personajes que les llamó los cabezas de piedra. Utilizamos ahí ligas del pelo de mi esposa y lo que teníamos, y se me hizo que era una dinámica pues enriquecedora también de él poder pensar que se puede divertir y puede tener imaginación más allá de depender de una tableta, de depender de apps o de videojuegos. Y eso hace una experiencia también muy enriquecedora. El ir a parques naturales donde a veces estás en una región geográfica más desértica y comparar eso a una región geográfica pues donde es más verde, donde llueve más, cómo poder aprender del mundo en el que uno vive y al mismo tiempo apreciar pues la naturaleza y sobre todo ser consciente del cambio climático, ser consciente del cuidado de nuestros recursos naturales, y todo eso es una parte que para nosotros es un enfoque muy importante en ellos, ¿no? Otra de las cosas que para nosotros también es muy importante es educar a mi hijo en la participación cívica, ¿no? Llevar la educación más allá de la escuela, allá, no solamente cómo sus ideas y su aprendizaje le sirva a él, pero una vez que él lo aprende, cómo participar en la comunidad, cómo participar en la sociedad y ser parte de ese cambio hacia una sociedad mejor. Entonces, la foto de la izquierda, participamos en una marcha después de alguna balacera que hubo en Estados Unidos, una marcha pues en contra de pues esta pues libertad tan grande que hay de que cualquiera puede conseguir armas casi sin regulación en Estados Unidos, lo cual hace un ambiente pues no muy seguro. Entonces participamos en una marcha de este tipo. En la foto de la derecha participamos en una marcha sobre los derechos de la mujer, porque para nosotros es muy importante educar a mi hijo como un feminista, como alguien que cree en la igualdad de oportunidades, como alguien que respete, que sepa que pues todos deben de tener la misma importancia, que al momento en que uno trabaje deben tanto hombres y mujeres recibir mismo salario por mismo tipo de trabajo, y pues ayudar a eliminar esos a que la gente pueda vivir en paz. Él sabe que como hombre pues vive más en paz que una mujer en estos días. Hay que luchar por esa igualdad, hay que luchar porque la mujer no tenga miedo de salir a la calle porque hay hombres violentos. Al contrario, que los que tengan miedo sean esos hombres violentos al enfrentarse contra 1 millón de mujeres empoderadas sin miedo. Entonces, para nosotros es muy importante pues esa educación por la igualdad y la participación activa, la participación cívica, la participación que también con el poder del voto, aunque bueno, pues él todavía no puede, pero que en un momento va a llegar, y su voto tiene pues un valor para escoger al tipo de líderes que tenemos y a los que les exigimos, ¿no? ¿Cómo veo yo o qué va a pasar con la educación tradicional pues ahora con el COVID y hacia el futuro? Pues bueno, la pandemia, como todo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Creo que dentro de lo positivo es que la pandemia pues nos hizo cuestionar muchas cosas, entre ellas la educación. Nos hizo cuestionar si este es el mejor modelo educativo que hay. Claro que nos obligó a estudiar en casa, y con eso pues muchas universidades y escuelas tuvieron que ponerse las pilas. Aquellas que por lo general han tenido una educación tecnológica más avanzada batallaron menos. Aquellos que no tenían tanto énfasis en la tecnología pues tuvieron que ponerse las pilas más rápido porque no les quedó de otra si querían ponerse pues al nivel al acceso de los niños a poder tener esta educación. Las escuelas tradicionales obviamente no van a desaparecer, pero sí van a reinventarse algunas de ellas. Hay que pensar
con una apertura más descentralizada, con olvidarse de esos esquemas establecidos de que así tiene que ser la educación. Pues no, no tiene que ser así. El mundo va cambiando, la manera de las empresas operan también está cambiando, los trabajos cambian, la educación, ¿por qué no va a cambiar? Tiene que cambiar también. La educación tiene que irse moviendo también a cómo se va moviendo el mundo y también en pensar en una educación vitalicia, porque uno nunca deja de aprender. No solamente los hijos dejan de aprender cuando se acaba el ciclo escolar, los adultos nunca dejamos de aprender. Entonces, pensar en esa educación vitalicia. ¿Por qué hay un verano, por ejemplo, de un par de meses en donde no hay escuelas? ¿Por qué? No sé, o sea, es cuestión de preguntarse. O sea, la escuela se acaba en junio y empieza otra vez en septiembre. ¿Por qué tiene que ser así cuando uno continuamente aprende, ¿no? Entonces hay que pensar en esa parte. Uno no deja de aprender cuando son las vacaciones de verano. Las escuelas y universidades tienen que buscar hacer más alianzas entre comunidades escolares. Hay que pensar que más que competencia, pues todos somos aliados y todos nos podemos beneficiar. Hay escuelas que tienen más énfasis en un área, otras en otra. Bueno, pues complementar, ¿no? ¿Cómo podemos beneficiarnos todos? Homeschoolers y escuelas también. Acceso a recursos. Algunas escuelas tendrán buen acceso a recursos, algunas escuelas más pequeñas, con más ideología hacia el homeschooling, pueden ofrecer diferentes modelos o diferentes maneras de educar, ¿no? La importancia de enfocarse en formar al individuo y el pensamiento crítico. Y claro, también, bueno, pues la importancia de enfocarnos en la diversidad y en la igualdad de género, que es un tema que, pues, hasta que no se resuelva va a continuar y hay que, pues, nosotros adelantarnos, sobre todo las nuevas generaciones que tienen ese poder de como sociedad buscar ser más equitativa y más justa, ¿no? Las escuelas deben de proveer también un lugar sin discriminación y trabajar sobre todo también en la salud mental y emocional, proveyendo pues un lugar de apoyo. La periodista y escritora Rosario Barahona dice que parte del problema de nuestra cultura es que se insiste en mantener separados los campos del conocimiento y de la sensibilidad, que a fin de cuentas, bueno, pues terminan siendo lo mismo porque tanto de uno como de otro aprende el ser humano. Entonces, no hay que descuidar esta área también. El área emocional es también importante para una sociedad pues más saludable anímicamente, más positiva, más optimista, y una población optimista trabaja mejor. Una población optimista pues tiende a hacer cosas más importantes, más grandes, a generar innovación, etcétera. Bueno, pues la educación, como les decía, pues está en la vida, aprendemos conforme avanza. Algunos ejemplos también, pues solo por mencionar unos otros más. Viviendo en Los Ángeles, me acuerdo que recogiendo a mi niño de guardería, una vez me dice, porque los temas uno no los va educando al hijo conforme uno piensa. A veces el hijo va sacando los temas y entonces pues hay que tocar ese tema a profundidad, ¿no? Y una vez recogiendo a mi hijo de la guardería, me dice, oye, este amigo de la escuela tiene dos papás, o sea, no tiene un papá ni una mamá, sino que sus papás son dos hombres. Y entonces, pues yo le pregunté a mi hijo, bueno, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas sobre eso? Y me dice, pues, ¿sabes qué? Qué padre, me dijo, qué padre, me gustaría yo tener dos papás. Entonces, lo que a mí me enseñó con eso es que uno no aprende o no tiene el odio por dentro. Un niño, cuando ve a una familia con amor, independientemente de cuál sea su estructura, eso es lo que el niño ve. Él no vio odio, no vio algo como que es que eso está mal, eso no está bien, al contrario, o sea, él lo vio como, oye, pues, qué padre que este niño tiene dos papás, ha de ser muy divertido, no sé. Entonces, ese tipo de cuestión. Le tocó estar en una escuela con mucha diversidad, con niños de todo tipo de etnias, de diferentes etnias, diferentes estratos sociales, y creo que eso también fue pues muy importante para él, tener esa convivencia, porque pues somos parte de una comunidad, no podemos aislarnos como si fueran tribales, ¿no? Y la literatura, para nosotros la literatura, bueno, tanto en el homeschooling como en la vida, es muy importante. Y pues va de la mano, la literatura va de la mano con el homeschooling. Y si me permiten voy a hablarles un poquito de eso, porque creo que esta es una parte muy importante
cómo la literatura también ayuda a esa formación para hacer una sociedad pues más crítica y humana, ¿no? Empiezo con, probablemente ustedes han escuchado la frase de Hamlet, de la obra de Shakespeare, donde dice, to be or not to be, that is the question, ¿no? Ser o no ser, esa es la pregunta. Y ese ser o no ser llega en un momento de la obra de Shakespeare, cuando Hamlet, después de haberse encontrado con el fantasma de su padre, donde su padre le dice que fue asesinado por su tío para poder hacerse del trono como rey de Dinamarca, entonces tiene un enfrentamiento existencial Hamlet, donde dice, bueno, pues entonces, ¿quién soy? ¿Qué voy a decidir ser ahora con mi vida? Si voy a enfrentar a mi tío o si me quedo cómodamente en la situación en la que estoy, ¿no? Vivir o morir, ser o no ser. Esta frase que por más de 400 años continúa siendo parte de la literatura universal y que nos invita a nosotros a autodescubrirnos a través de la literatura, a ser más críticos de quiénes somos, nos invita a cuestionarnos. Y a veces, como dice también el pensador y filósofo francés Albert Camus, a veces nosotros somos lo que no somos aún, es decir, a veces somos también nuestros deseos. Es verdad que somos nuestras memorias, pero también somos lo que anhelamos ser, esa disposición permanente de elegir y de rechazar lo que queremos llegar a ser, sabiendo, por supuesto, que las cosas pueden cambiar, ¿no? Que las decisiones que tomamos no son necesariamente destinos irremediables, ¿no? Y sobre todo, ese ser o no ser, es una invitación vivimos en épocas de mucha polarización, muchas cosas muy buenas. Por otro lado, en la cuestión de contenidos y en comportamientos económicos, vivimos también en una era de mucho consumismo, ¿no? Vivimos en una era de consumismo desechable y efímero, donde a veces pareciera que el aparentar cuenta más que el ser, ¿no? Entonces, regresando a ese ser o no ser de Shakespeare, ¿no? Y ese despertar que ofrece de la literatura, pues darle importancia más al valor intelectual sobre lo superficial, ¿no? A darle más valor a lo humano sobre lo comercial. Porque sí, desafortunadamente vivimos y vemos que el éxito de la cultura hoy en día se mide por su valor comercial y no por su valor humano. O sea, en la cultura de consumo nos llenamos de cosas, pero nos vaciamos de ideas. Y esto es lo que hay que revertir, hay que llenarnos de ideas, no llenarnos de cosas. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, dice que vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido, en donde el funeral importa más que el muerto, donde la boda importa más que el amor y el físico más que el intelecto. Entonces hay que salirnos de esa cultura del envase, entrar a la cultura de las ideas, del conocimiento, de compartir, de hacernos más humanos. Sor Juana Inés de la Cruz decía que la clave de la literatura está precisamente en enriquecer el pensamiento, porque la literatura nos sirve para lograr ese esclarecimiento pues, de la existencia de nosotros como seres humanos. Porque sí, leemos para aprender de lo desconocido, para unirnos más como seres humanos, para abrirnos al mundo, para extender nuestra visión de campo, que es lo que también el homeschooling trata de enseñarnos, abrir nuestra visión de campo, salirnos de lo tradicional. Hermann Hesse, el escritor alemán, Nobel de Literatura, en su libro Siddhartha, él también reflexiona sobre eso, sobre cómo la verdadera profesión humana consiste en encontrarse a sí mismo y vivir como sí mismo. O sea, el que busca nunca encuentra porque siempre está pensando en su objetivo de búsqueda, pero el que encuentra pues es libre. El que encuentra es libre porque vive enfocado en el momento presente, en el ahora, ese momento que le permite apreciar y ver la belleza del mundo. Ese vivir y sentir, ese to be or not to be de Shakespeare, volviendo a Hamlet. Entonces, bueno, pues la literatura es ese lugar de pensamiento y de reflexión profunda por la vida, que nos hace más libres y más despiertos, pues como el despertar que Fernando Savater, el escritor español, le llama ese síndrome de Don Quijote, ¿no? Que es otra de las más grandes lecciones de la vida, la historia de Don Quijote, ¿no? El tema ese de la libertad, ese tema que le permite al personaje Alonso Quijano decidir sobre su vida y a ejercer su voluntad para convertirse en Don Quijote de la Mancha. Es una especie de antihéroe. Es un antihéroe porque no tiene los poderes de Superman o Spider-Man, pero es un antihéroe porque es un personaje con el que nos podemos identificar, porque es un ser ordinario, ¿no? Que posee los imperfectos que todos nosotros tenemos, pero que gracias a la lectura, gracias a la literatura, adquiere una locura envidiable, ¿no? A través de
de los tantos libros que lee Alonso Quijano, que lo convierten en Don Quijote, con todos esos libros de caballeros andantes, pues claro, lo sumergen en una fantasía, en infinita imaginación, pero gracias a esa locura que le da los libros, en las que se embarca en las aventuras, donde ve gigantes, en donde hay molinos, donde ve castillos, en donde hay posadas normales, ¿no? Va transformando la realidad no solamente suya, sino de la gente, todo aquel que se encuentra a su paso. Y al principio, claro, la gente de las aldeas pues ven a Don Quijote como un loco, ¿no? Como, o sea, hasta se burlan de él. Pero conforme va pasando el tiempo, la gente empieza a apreciar esa presencia de Don Quijote, porque empiezan a apreciar esa manera tan hermosa que tiene Don Quijote de ver el mundo y de sus ideales y de su ilusión, porque gracias a esa locura, no solamente Don Quijote cambió su realidad, sino que la de todos, y además hizo la vida de todos mucho más agradable también. O sea, ese espíritu, además de Don Quijote, es de luchar con virtud, de luchar por lo bueno, ¿no? Y por otro lado, como estamos hablando sobre el conocimiento y sobre el discernir de la información y de tener una actitud más crítica, pues la literatura, la lectura es una tremenda arma contra los fake news, contra toda la desinformación que hay hoy en día. Tenemos que afinar más nuestro criterio, nuestro pensamiento crítico, y el leer pues nos hace libres, porque la lectura es una gran arma contra la ignorancia. Contra todos estos sitios de conspiración que crean un ambiente muy tóxico en las conversaciones. O sea, ¿cuántos de nosotros no conocemos a gente que ha caído en esas teorías de conspiración y que se creen las cosas pues más absurdas? Y sin embargo, pues tenemos que convivir con esas personas y tenemos que tener conversaciones más ricas, y nosotros podemos ser parte de la solución. A través de la literatura, nosotros también, la literatura nos sirve para eliminar esos prejuicios contra el racismo, contra la xenofobia y pues todos los peligros de los fanatismos religiosos y políticos. Y bueno, en parte es porque pues la literatura es precisamente lo opuesto a los dogmas. Los textos literarios nos hacen dudar, ¿no? Nos siembran dudas, están abiertos al cuestionamiento, están abiertos a la posibilidad de múltiples interpretaciones y permiten precisamente la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Esas pues libertades a las que temen los gobiernos totalitarios, porque pues bueno, los libros tienen la fuerza de hacer pensar a la gente, de hacernos cuestionar y de provocarnos unas insatisfacciones frente a las injusticias con las que nos topamos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay una preocupación también pues importante que ha habido en los últimos años con personajes políticos como Donald Trump y como Bolsonaro, Duterte, etcétera, ¿no? Donde pues estos personajes pueden convertirse en dictadores si nos descuidamos. Pero ahora, además de eso, pues también está la inquietud de las dictaduras digitales, estas dictaduras que son el Big Data, ¿no? Este poder autoritario que se presenta a través de los algoritmos digitales, ¿no? Entonces, bueno, parafraseando a Eduardo Galeano nuevamente, él dice que las dictaduras militares desaparecen gente, las dictaduras financieras desaparecen el dinero, y las dictaduras digitales, si nos descuidamos, desaparecen la verdad. Entonces, pues hoy en día es muy importante cuidar esa verdad. O sea, si nos ponemos a pensar la manera en que buscamos información en la red, ustedes se van a dar cuenta que realmente no buscamos información, sino que googleamos información. Y esto quiere decir que nosotros estamos dejando en manos de los algoritmos de Google los resultados de nuestra búsqueda de información. Entonces, ¿qué tanto poder tenemos nosotros para discernir esos resultados que nos arroja Google? Donde Google dice, mira, esto es lo que tú estabas buscando. ¿Es en realidad eso? ¿O estamos realmente dejando que Google domine la información para decirnos lo que Google nos quiere decir? Entonces, que claro, muchas veces sí es la información correcta, pero hay que tener esa habilidad crítica de lo que estamos recibiendo. Entonces, hay que pues afinar nuestra búsqueda por la verdad, ¿no? Y claro, como les digo, bueno, yo no estoy en contra de las tecnologías, y no pudiera estarlo, porque me he beneficiado mucho de las tecnologías. Este encuentro no podría darse si no fuera por la tecnología, pero es importante saber que las tecnologías deben asistir a la humanidad, no deben definir a la humanidad, sino nos deben de servir. O sea, los avances tecnológicos deben de servir para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y del planeta.
debe servir para resolver la pobreza, para resolver la ignorancia, pero que la tecnología no sirva para exterminarnos y que no sirva para deshumanizarnos. Las tecnologías deben de servir para construir puentes, para enriquecer nuestras comunidades, para fortalecer nuestra sociedad y para ser más exigentes con los gobiernos. O sea, la gente debe de tener ese poder de exigir una sociedad mejor. O sea, por ejemplo, estaba viendo cómo los países más poderosos, ¿no? Tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, estos 5 países son los 5 países que producen más armamento militar, los que producen más armas de todo tipo. Pero también, qué casualidad, que estos 5 países son los países miembros permanentes de las Naciones Unidas. Son los países que deben velar por la paz mundial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los países que deben de resolver la paz mundial son al mismo tiempo los 5 más grandes productores de armas en el mundo. Pues esto es una hipocresía, ¿no? Entonces, hay que ser más exigentes, hay que ser más inteligentes y nosotros, que bueno, ustedes que son la clase educada del país, tienen también ese poder de exigir, de utilizar las tecnologías, de tener un pensamiento más agudo y más crítico. Ahora, bueno, yo les digo, pues hay que leer más, es importantísimo tanto en la escuela como fuera de ella. ¿Cómo podemos leer más, no? ¿Cómo encontramos tiempo para leer? A veces me topo con esa cuestión que mucha gente dice, bueno, pero pues no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo leo, no? Carlos Fuentes también nos dice que tener todo el tiempo del mundo es la más pobre de las riquezas, pero no tener tiempo porque ya lo gastamos, porque ya se nos fue, pues eso también es una gran tragedia, ¿no? Hay que encontrar tiempo para leer porque es importante, porque si nosotros hacemos tiempo para comer, pues hay que hacer tiempo también para leer, hay que alimentar el cuerpo y hay que también alimentar la mente. Hay una estadística que da el sitio TechCrunch, donde habla sobre cuánto tiempo la pasan los usuarios en dispositivos móviles en Estados Unidos y mencionan ahí que el usuario promedio en Estados Unidos le dedica 5 horas al día a utilizar apps del celular, ¿ok? Pero de esas 5, 4 horas se van en actividades que no son esenciales, ¿ok? Es decir, pues sitios como a lo mejor Facebook, YouTube, Instagram, sitios similares. Pero bueno, supongamos que de esas 4 horas que no son esenciales, le dedicaras 1 hora de esas a la lectura y suponiendo que un libro promedio de 300 páginas toma aproximadamente 6 horas en leer, pues con 1 hora diaria, pues esto se traduce a leer 52 libros al año, ¿no? Vamos a suponer que te tomas un descanso y que son 50, ¿no? Para cerrar el número bien, ¿no? Entonces, si uno lee 50 libros al año y bueno, por ejemplo, yo tengo 44, viéndome optimista que me quedaran 50 años más de vida, pues leyendo 50 libros al año quiere decir que me quedan 2.500 libros de vida, ¿no? Entonces, hay que también ser exigentes y selectivos, pero sí hay que darle prioridad a la lectura, que dentro del homeschooling es una de las cosas más valiosas que uno puede hacer. Y creo que se me está acabando más o menos el tiempo. Pero bueno, pues no sé si tengan alguna... bueno, una historia que les puedo compartir también cuando les digo que a veces la educación del homeschooling con mi hijo se va dando conforme salen los temas, ¿no? Una cuestión muy interesante que nos pasó hace poquito, sobre todo ahora que fue el octubre 12, ¿no? El día que antes le llamábamos el Día del Descubrimiento de América y ahora es el Día del Encuentro de las Razas Indígenas. En Estados Unidos también se ha hecho más énfasis en eso. Y pues mi hijo me preguntó, oye, bueno, pues si supuestamente el que descubrió América fue Cristóbal Colón, ¿por qué el continente se llama América y no Colombia, ¿no? Y entonces pues nos metimos a buscar información y en un libro buenísimo de Stefan Zweig sobre la historia de Américo Vespucio, habla en que, pues bueno, Cristóbal Colón, cuando descubrió América, realmente él nunca pensó que llegó a una nueva tierra. Él insistió, él fue necio y se mantuvo firme en que él había llegado a la India, porque pues ese era el objetivo de España, llegar a la India por especies, porque la ruta
por la parte de la ruta de seda se había cerrado cuando los turcos tomaron Constantinopla y cerraron el acceso que antes tenía Roma, ¿no? Entonces, pues tenían entonces que navegar por el otro lado del mundo para llegar a las especies que comerciaban. Pero cuando llega Colón y de regreso, él insiste en que llegó a la India. Entonces, pues se quedó firme en eso. Pero casi 10 años después, el navegante italiano Americo Vespuccio, también apoyado por la corona portuguesa, viaja hacia las costas de Sudamérica por Brasil y él dice, no, momento, esto no es la India, aquí llegamos a nuevas tierras, y escribió un ensayo que se llamaba Novus Mundus, que se hizo muy popular en Europa. Empezó obviamente, pues imagínense, ¿no? Que el mundo en ese entonces, a principios de los 1500, el mundo como ya se pensaba, ahora resulta que hay este pedazote de tierra a la mitad, pues fue una notición, ¿no? Y este escrito de Americo Vespuccio, bueno, aunque él no fue su intención bautizar al continente con su nombre, pero se fue yendo también, pues bueno, viral este escrito que terminó por llamarse América, este continente. Entonces, pues todo descubrimiento debe ser validado no solo pues por el individuo que realiza el descubrimiento, sino que también por la persona que sabe entender y que sabe también interpretar correctamente el descubrimiento. Colón no supo interpretar su descubrimiento porque según él no descubrió nada. Él había llegado a la India y fue Americo Vespuccio el que hizo la correcta interpretación de ese descubrimiento, el que logró entender, y por eso el continente se llama así, América, por Americo Vespuccio y no Colombia, ¿no? Entonces, pues bueno, es como dato interesante que pues a veces así van sucediendo cuestiones donde mi hijo me va preguntando algo y bueno, pues nos metemos de lleno, o últimamente, en los últimos años más bien, ha estado él muy interesado en la posibilidad de viajar en el tiempo y si es posible y si porque bueno, volviendo a la literatura, uno de sus libros favoritos es La máquina del tiempo de H.G. Wells, que le compramos un libro, bueno, a su nivel, ¿no? Y desde ese momento, o sea, él no ha dejado de hablar si es posible, y bueno, pues nos metimos obviamente a explorar lo que los más grandes astrofísicos han dicho sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, y estuvimos leyendo Stephen Hawking juntos, y con lo que él menciona de la posibilidad de viajar en el tiempo es que, pues bueno, se pudiera, en teoría, si se crea una máquina, una nave espacial que pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz, como una opción, o a través de estos wormholes que pudiera llegar a una dimensión haciendo una especie de camino corto, ¿no? Y de esta manera poder llegar a un lugar antes de su tiempo, ¿no? Del tiempo en el que uno se encuentra. Y en fin, pues así van saliendo temas del Big Bang, de la evolución, incluso la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? Y y digo, bueno, pues a lo mejor nada, ¿no? Pero me dice, bueno, entonces era un espacio vacío. Le dije, no, yo no dije que era un espacio vacío, yo dije que nada, o sea, un espacio vacío es algo. Entonces la nada, como la ausencia de todo, estaríamos hablando entonces de la nada incluyendo ese espacio vacío, no siendo parte de la nada. Claro que lo dejó pensando mucho, porque entender el concepto de la nada de esa manera pues nos puede hacer bolas la cabeza, ¿no? Pero bueno, la idea es en seguir pues promoviendo en él esa curiosidad del mundo en el que está, de nosotros como humanos, cómo somos con nuestros errores y aciertos, y cómo a través del homeschooling, bueno, pues tratar de también, claro, pasar un tiempo con él, aprender con él, y pues tratar de formar, más que, como les decía, formar a un ciudadano libre. Y bueno, para cerrar con eso, hablando de la libertad, que es parte del homeschooling, y pues uno de los mejores libros, que es el Don Quijote, hacia el final hay una parte que habla de la libertad, que aquí les comparto, porque me encanta. Y Don Quijote le dice a su fiel amigo y escudero y voz de conciencia, Sancho Panza, que también es un personajazo, le dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. En ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cumbre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los hombres. Que la educación abierta y libre nos haga mejores personas y que nos dé la sabiduría de construir un mundo mejor, porque la historia la construimos nosotros. No dejemos que otros escriban la historia por nosotros. Nosotros hagamos la historia que queremos hacer y que queremos que nuestras descendientes estudien. Que la historia que ellos estudien sea la que nosotros hacemos, que sea una historia de la humanidad más optimista, más justa, más libre. Mi padre, me acuerdo de niño, nos decía que la vida es como una carrera de relevos, en donde digamos que los padres o los abuelos van en esta carrera con la estafeta y que a la siguiente generación pues le entregan la estafeta, pero ya habiendo avanzado el camino de la vida, donde ya la siguiente generación empieza desde un punto más adelante, un punto más avanzado. No tienen que recorrer otra vez del principio donde estaban ellos, sino que empiezan desde acá. Y así nosotros continuamos con esa estafeta y vamos corriendo por el camino de la vida avanzando para dejarle a las futuras generaciones la estafeta más adelante. Y así tiene que ser no solamente a nivel pues intergeneracional de nosotros, pero a nivel país, a nivel global. Así tenemos que ser como sociedad, como comunidad, tenemos que avanzar y a las futuras generaciones dejarles la estafeta en una posición de mayor ventaja para ellos, una posición más adelantada para que continúen, pues digamos, el progreso positivo de la humanidad desde una mejor posición. Y bueno, yo creo que ahora sí ya me pasé en el tiempo y creo que tocan ya las preguntas y respuestas, pero bueno, es un placer, agradeciéndoles nuevamente la invitación, un placer compartirles un poquito de, pues de lo que sé y pues bueno, adelante con las preguntas. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Qué manera, pues, tan buena, tan certera, tan reflexiva de cerrar, pues, tu conferencia. La verdad es que a título personal, pues, me gusta mucho cómo nos platicas y nos haces ver esta nueva visión del homeschooling. Y, pues, sí, vámonos, pues, a la parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos por aquí 2 preguntas, entonces te las voy a leer. Israel Gallegos nos dice, tuve la oportunidad de tener una alumna que fue educada en este sistema en nivel primaria, pero al integrarse al sistema entrecomillado tradicional, le costaba un poco socializar. ¿Qué recomiendas para desarrollar las habilidades sociales eh, a a la par que el conocimiento sobre las asignaturas o valores? Sí, pues sí, es una buena pregunta. A veces puede ser incluso que hay personas introvertidas, ¿no? Que ese aislamiento o esa dificultad de socializar no necesariamente fue producto del homeschooling, ¿no? Pero pues hay que apoyar, ¿no? Porque creo que las escuelas también tienen que pues ver esas partes de la integración. Es muy importante la integración. Si hay estudiantes que se les dificulta más la convivencia, hay que escuchar, hay que hacerlos sentir cómodos. Y a veces hay gente que le toma más tiempo tener la confianza de poder acercarse a un grupo de personas, ¿no? Lo pudo haber provocado el homeschooling, a lo mejor no, a lo mejor tuvo una educación a lo mejor no muy abierta con muchas otras personas, pero independientemente de eso, porque al final de cuentas es irrelevante una vez en la escuela, yo pienso que sí es importante que la escuela tradicional apoye a esa integración y que también los compañeros puedan hacer a la nueva estudiante sentirse cómoda en el grupo. Creo que es un esfuerzo de todos y tratar de hacer a la nueva alumna pues entender que pues esa disposición de abrirse tiene ventajas. Okay. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Y también Vicente Pérez nos pregunta, si un alumno de homeschooling decide ingresar a una universidad pública, ¿está en ventaja o desventaja comparado a los alumnos de educación tradicional? Pues mira, en Estados Unidos los estudios que he visto que pues son de más tiempo, sí hay algunos que incluso las universidades, las que les llaman las Ivy League Schools, ¿no? Estas universidades como Harvard, como Yale, etcétera, etcétera, sí tienen incluso lugares abiertos a estudiantes que han tenido una educación homeschooling. Incluso algunos mencionan que sí llegan
pues llegan con buena disposición, sí llegan bien preparados, con buenos argumentos, con buena capacidad de aprendizaje, etcétera. Entonces, pues todos los artículos que he visto lo ven como algo muy favorable. O sea, no he visto ninguno que diga, no, no funciona este sistema porque no se pueden integrar bien. Al contrario, yo he visto que ha sido muy favorable, que las universidades incluso abren espacios a personas que han recibido su educación vía homeschool. Muchas gracias, Ricardo. Pues esto sería lo que tenemos en preguntas y respuestas y te haremos entrega de tu reconocimiento y para ello cedemos el uso de la palabra al maestro Víctor del Villar. Muchas gracias, doctor Villarreal. Realmente bastantes puntos para reflexionar acerca de lo que se hace en otros países relacionado con este tema del homeschooling. A mí también me tocó vivir esa experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar fuera de México durante un buen tiempo. Y pues sí es relevante porque es una forma de estudio igual de demandante o más todavía para los padres y madres que deciden optar por esta opción. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente la oportunidad que nos das de poder compartir estas experiencias que a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta gran conferencia que nos acabas de dar, nos puede servir y será de gran utilidad para aplicarlo siempre, ya sea en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito institucional. Agradecerte siempre la gentil compañía que tienes para el CIDNOVA y a nombre del CIDNOVA, de nuestro gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo y la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, otorgan el presente reconocimiento a Ricardo Villarreal por haber impartido la conferencia magistral denominado Las posibilidades del homeschooling en un mundo post-pandemia, en el marco del Encuentro de Jóvenes Investigadores, Región Pachuca, el 20 de octubre del 2021, y firma el maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del CIDNOVA. Muchas gracias nuevamente y Gracias a un ustedes. aplauso a la distancia para No, nuestro conferencista, por favor. Muchísimas gracias a ustedes y en nombre también de la Red Global MX Capítulo Portugal, estamos a sus órdenes dentro de los miembros. Hay también gente con unas trayectorias profesionales muy distinguidas, muy admirables y a las órdenes en lo que podamos apoyarles. Para eso estamos no solamente como miembros de la Red Global, sino también como mexicanos que creemos en nuestro país, y estamos a sus órdenes. Ha sido para mí un privilegio. Muchísimas gracias, doctor Víctor del Villar. Es un placer para mí y a los estudiantes el mejor de los éxitos, que bueno, pues el futuro lo tienen en sus manos y estoy seguro que les irá muy bien. Y pues bueno, no por poner la presión, pero México depende de ustedes también y estoy seguro que harán cosas muy grandes. Muchas felicidades a todos de antemano. Gracias de nueva cuenta y a sus órdenes desde acá en Portugal. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias y les pedimos a todos y a todos los asistentes que permanezcan aquí, ya que la maestra Maraí Acuña a continuación nos dará las indicaciones para que sea la presentación y evaluación de sus proyectos. Entonces, les agradecemos puedan permanecer un momento en esta sala. Gracias.